Muchas gracias. Señor los bendiga grandemente. Bueno, estamos tratando en esta mañana de cumplir con los horarios, así que empezamos en horario para que todos ustedes estén cómodos y puedan estar preparándose también para la reunión de la noche, que va a ser una reunión evangelística, donde el evangelista Jorge de Masi va a predicar la palabra y esperamos que traigan gente nueva, gente que no conozca al Señor, gente que tal vez está apartada. Hay muchos apartados en este tiempo. Entonces es una oportunidad para que puedan escuchar el Evangelio. Y estamos con la iglesia en este tiempo presentando este equipando que es exclusivo para la iglesia, para que la iglesia tenga armas espirituales, porque tenemos armas espirituales. Y lo aclaro porque a veces nosotros queremos defender o atacar con armas carnales. Y ahí es donde erramos al blanco. Nuestras armas son espirituales y debemos entender que estamos armados, porque hay gente que parece que no sabe que está armada. Preguntale al que está a tu lado, ¿sabías que estás armado? Y que tus armas son espirituales, poderosas para la destrucción de fortalezas. Porque ese va a ser el primer tema de esta mañana, guerra espiritual, pero ustedes van a ver un tema de guerra espiritual tal vez muy distinto, diferente a lo que pudieron, tal vez, tener hasta ahora. Vamos a ocupar bien y respetar el tiempo de todos, porque vamos a estar con la ayuda del Señor unas 3 horas, no corridas, vamos a tener recesos, pero realmente es importante la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros por un momento, por favor. Señor, te damos gracias, nos presentamos delante de tu presencia en esta mañana. Señor, presentamos todas nuestras necesidades y te pedimos que tú puedas suplir en esta mañana cada necesidad. Señor, como orábamos en el día de ayer, llénanos con tu Espíritu Santo, cámbianos, transfórmanos, haz lo que quieras a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo primero que vamos a ver es el origen de la guerra espiritual. Porque si hay una guerra espiritual, nosotros no la hemos provocado, debemos saber cómo surge esta guerra espiritual que estamos librando, y para eso tenemos que ir al origen de la creación, y no de la creación física, sino de la creación espiritual de parte de Dios. Porque antes de crear el mundo físico, Dios creó un mundo espiritual. A la cabeza de ese mundo espiritual estaba Lucifer como líder de los ángeles que Dios había creado. Y Lucifer recibe el amor de Dios en forma directa. Y él era el encargado de distribuir el amor de Dios en todo el reino angelical que Dios había creado. Quiere decir que la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos, la Biblia, es eterna igual que Dios. Y lo que Dios quería era que este ser que Él había creado pudiera distribuir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios a todos los ángeles, a todo el mundo angelical. Vamos viendo con mucha atención lo que pasó en el cielo, lo que luego va a pasar en el Edén y lo que pasa hoy, porque es exactamente lo mismo, es decir, lo que nace en el corazón de este ser Lucifer es lo que atrapa al hombre cuando peca y es lo que nos tiene atrapados hoy a todos los seres humanos. Entonces, cuando Dios culmina la creación del mundo espiritual, comienza a crear el mundo físico. No vamos en esta mañana a ver la descripción de Lucifer. Ustedes pueden leer en Isaías capítulo 14
Ezequiel capítulo 28, que hay una descripción exacta de lo que era este ser, un ser extraordinario, lo más extraordinario hasta aquí creado por Dios. Primero, que podemos ver acá, la primera reflexión, la gran bendición que tenía Lucero. Y es bueno tener bendición, pero la bendición de Dios no nos asegura la vida eterna, porque este lucero, teniendo la bendición de Dios, perdió la vida eterna, tiene una eternidad pero en el infierno. Por lo tanto, el diablo no se preocupa tanto por la bendición que nosotros podamos tener en la tierra. Lo que a él le preocupa es que no tengamos la vida eterna. Muchas veces vemos dentro del cuerpo de Cristo personas que están en pecado que es un pecado que todo el mundo conoce, no es un pecado oculto, y uno dice, ¿cómo puede ser que este hermano o esta hermana o este hombre, mujer de Dios, sabemos que está en pecado y sin embargo está bendecido? ¿Vieron que a veces pasa eso? Y nos ponemos mal, pero eso no asegura la vida eterna. Entonces, por lo que lucha el diablo es para que perdamos lo que él perdió, la vida eterna. Ahora, este ser que tenía un lugar increíble en el cielo, dice que un día él, lo que le ocurre hoy al hombre, se centró en su propia voluntad. Se centró en su propia voluntad. El hombre, el gran problema que tiene el hombre, estoy hablando ya de toda la humanidad en general, es que quiere centrarse en su propia voluntad, quiere hacer su voluntad. Pero en el cielo había una sola voluntad y una sola autoridad que era la de Dios. Entonces, este se centra en su voluntad y comienza el egocentrismo a ganar su corazón, porque la Biblia dice que se halló maldad en su corazón. Quiere decir que en su corazón nació la maldad. Dios no lo creó como diablo, Dios lo creó como un ángel, como un querubín, como el líder en el cielo. Y se centró en su propia voluntad. Entonces, este ser creado, segunda reflexión, es un ser creado, no es eterno como Dios, comienza en su corazón a analizar por qué Dios está creando ahora un mundo físico en el cual Él no va a tener autoridad. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, había un funcionamiento armónico, era todo perfecto, porque existía una voluntad y existía una autoridad, la de Dios. Y esa autoridad de Dios era ejercida justamente por Lucifer. Pero se produce la rebelión en el corazón de Lucifer y hay una ruptura y por primera vez se manifiesta una segunda voluntad. Y en el cielo no puede haber dos voluntades, solamente puede haber una, la de Dios. Pero acá se está manifestando otra voluntad. La iniquidad, el pecado, el orgullo, la corrupción lo llevó a ser arrojado de la presencia de Dios. Ahí se desató una guerra espiritual. Y se desató una guerra espiritual porque cuando Dios culmina la creación del mundo espiritual y comienza a crear el mundo físico, crea al hombre. Y el hombre, dice la Biblia, que el hombre tiene un cuerpo físico, pero también es espiritual. Y que Dios le está dando ahora autoridad al hombre en lo físico, en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Considero que llegó un día que este lucero reflexionó sobre sí mismo y se creyó tan perfecto, tan sabio, tan hermoso, brillante, como dice en la Biblia que era él, que nació el orgullo y la vanidad y pensó que podía ser como Dios y pensó que podía darle un golpe de estado a Dios, destronarlo a Dios y él gobernar. Es decir, estamos viendo aquí que lo que siempre quiso Lucifer, cuando se halló maldad en su corazón, es el deseo de gobernar, el deseo del poder.
Cuando nosotros vemos los gobiernos de este mundo, díganme si no es ese el deseo de los gobernantes, el deseo de poder, de control, de gobernar sobre el resto. No podemos nosotros explicar ni razonar lo que estoy hablando más allá de lo que dice la palabra de Dios. Porque quisiéramos tal vez tener una explicación más concreta, pero esta es la explicación que nos da la palabra y lo que Dios ha querido revelar hasta este momento de la historia del hombre. No sé cómo será más adelante. Ahora, por primera vez existe un dominio que Dios le da al hombre en ambos mundos, el espiritual y el físico. El hombre, entonces, pasa a ser el centro de la armonía entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y Dios le da la autoridad. Miren ustedes la autoridad que nosotros tenemos, que nosotros reprendemos a los demonios. Yo puedo decir, te reprendo, Satanás. Y los ángeles no pueden hacerlo porque no tienen esa autoridad. El ángel dice que Jehová te reprenda. Los ángeles son superiores a los hombres, pero inferiores en cuanto a la gracia. Dice que ellos, dice la Biblia, van a servir a los que heredan el reino de los cielos, es decir, están al servicio nuestro. Y aquí aparece el hombre, que Dios lo asigna con la función de sojuzgar y señorear todo lo creado. Y esto despierta en Lucifer celos, envidia, odio, lo que se manifiesta en los seres humanos, y comienza a planear la forma de destruir al hombre. ¿Por qué estos celos, esta envidia? Porque Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y esto despertó una envidia terrible en Lucifer. Cuando decimos imagen y semejanza, tengamos en cuenta que el único imagen y semejanza a Dios es Jesucristo, porque es de su propia naturaleza. Entonces, cuando decimos que somos imagen y semejanza a Dios, estamos diciendo que tenemos características que Dios tiene. Y características que Dios le dio al hombre para que el hombre pueda justamente gobernar y sojuzgar. La razón, la personalidad, el intelecto, la capacidad de relacionarse, de hablar, de escuchar, actitudes que Dios tiene, de amar, la pureza, la rectitud, la santidad, la integridad. Eso es lo que el hombre tiene y lo que Dios le dio. Y lo que causó el odio en el corazón de Lucifer. Entonces, cuando se revela, ahora convertido en el adversario, toma el propósito de destruir al hombre y de tomar el gobierno de la tierra. Es decir, no solo quiere destruir al hombre, sino gobernar en la tierra. El hombre es creado con facultades, con entendimiento, es el espejo de Dios, podemos decir de esta manera, aquí en la tierra. Ahora, Adán y Eva iban creciendo, y en la medida que iban creciendo en la relación con Dios, se iban perfeccionando. La creación pasa por etapas de crecimiento, de perfeccionamiento, de formación. No es que Dios creó a Adán y a Eva y al otro día vino la serpiente y los tentó. No sabemos el tiempo, porque para Dios el tiempo es distinto que el nuestro. Hay un telescopio que fue enviado al espacio y que hace poquito tiempo llegó a galaxias lejanas, millones y millones de años luz. Y de pronto el telescopio manda una foto hacia la Tierra de lo que científicamente se entiende que comenzó la gran explosión que provocó la expansión del universo. Pero al viajar en el tiempo, años luz, está viajando al pasado. Calculan 13.000 millones de años en el pasado, donde comenzó el Big Bang, la explosión,
la expansión del universo. En ese tiempo, 13.000 millones de años, estaba Dios, hace 1.000 millones de años estaba Dios, hoy está Dios y dentro de miles de millones de años va a estar Dios. Entonces el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El hombre fue formado, la mujer fue formada, luego voy a explicar los componentes que tiene el ser humano, cómo Dios lo creó. Y Dios lo creó, lo formó y entonces los iba perfeccionando porque ellos se iban a convertir en los canales perfectos de amor de Dios para toda la humanidad. Dios los estaba formando en el proceso de unirse y multiplicarse para que Adán y Eva tuvieran relaciones sexuales y tuvieran una descendencia completamente sana, una descendencia saludable. Ustedes fíjense que aún la maldición del pecado no pudo evitar que el hombre muera rápidamente como ahora, 80, 90, 100 años a lo sumo. El planeta era tan perfecto, la vegetación era tan perfecta, los alimentos eran tan perfectos, que en el principio el hombre llegó a vivir hasta 1000 años, lo que Dios había preparado para la eternidad del hombre. Después la genética del hombre cambió y la contaminación del planeta producto del pecado hizo que hoy nosotros no podamos vivir 1000 años como los primeros hombres. Ese es otro tema, pero de paso lo comentamos. Aquí entonces Dios estaba formando y preparando al hombre y a la mujer, que Dios los estaba preparando porque el primer ser le falló, Lucifer le falló. Entonces ahora Dios estaba enseñando a Adán y a Eva, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ellos tenían que aprender los principios de Dios, los mandamientos de Dios, todo lo que aprendemos nosotros a través de los años de vida cristiana. Y los estaba preparando. Y ahí es donde viene el ataque. Entonces, debemos entender nosotros que siempre estamos dependiendo de Dios. Y aquí el hombre se descuidó, la mujer se descuidó y vino el ataque sobre Eva. ¿Por qué sobre Eva? Los varones dicen que la culpa fue de Eva. Las mujeres dicen que la culpa fue de Adán. ¿De quién fue la culpa? El ataque viene sobre Eva porque Satanás sabía que Eva iba a llevar la semilla de Adán. Y que de esa semilla de Adán iba a comenzar a desarrollarse la humanidad con las características de Dios. Porque el hombre estaba pasando por la dispensación de la inocencia. La vida del hombre, desde que Dios creó a Adán, tiene 7 dispensaciones que están en la Biblia. Nosotros estamos en la 6ª dispensación, que es la dispensación de la gracia. La última, que no sabemos cómo va a ser, todavía no ocurrió, es la dispensación del milenio. Eso lo dejamos para lo que viva en el milenio. Nosotros nos interesa el tiempo que estamos viviendo, que es, estamos bajo la gracia de Dios. En ese tiempo era el tiempo de la inocencia. Entonces viene Adán y dice, esta es la receptora de la semilla, a esta voy a atacar porque acá voy a depositar mi semilla. Y quiero aclararles que no estoy hablando de una semilla sexual, sino de una semilla espiritual. Porque los ángeles, los demonios son ángeles caídos y aún los ángeles del cielo, lo que no cayeron, no pueden tener relaciones sexuales, porque no tienen cuerpo biológico para eso, son un espíritu, son asexuales. Lo que hacen es introducirse en la vida de los hombres y de las mujeres que le dan lugar para entonces desarrollar toda su maldad y llevar a esas personas a la destrucción y a la muerte. Vino el diablo a robar, matar y destruir. Entonces no estoy hablando de una semilla sexual, estoy hablando de una semilla espiritual, porque el diablo dice, si yo siembro acá la semilla, la descendencia que va a tener Eva ya no va a tener solo las características de Dios. Entonces viene la tentación. Eva,
sabía perfectamente el mandato de Dios y se encontró en una encrucijada. Ella escuchó la voz de Dios que le dijo no comas y la voz del diablo que le dijo comé. Ahora voy a hablar de la batalla en la mente, que es lo que nos interesa a nosotros. Es una batalla permanente. Todos los seres humanos nos encontramos en esta encrucijada en toda la historia de la humanidad, desde Adán y desde Eva. Tenemos la voz de Dios y tenemos la voz del enemigo. Y tenemos algo muy importante que Dios nos dio, una voluntad para tomar decisiones. Eva no era una computadora para hacer lo que Dios le decía, no era un robot. A Eva se le dio voluntad para elegir. Así creó Dios, es uno de los componentes del ser humano, la voluntad que tiene, que Dios le dio. Y Eva tuvo esta prueba que hoy tiene el hombre. Todo hombre tiene esta prueba delante de la tentación. Y lamentablemente Eva eligió mal. Es la lucha de la carne contra el espíritu, como decía el apóstol Pablo. La lucha de la carne contra el espíritu. Mucho depende a quién alimento. Si yo alimento el espíritu, va a crecer el amor y la verdad. Si yo alimento la carne, va a crecer el odio y la mentira. Y Eva podía haberse arrepentido del pecado cometido. Y podía haber ido a Adán y Adán la podía perdonar. ¿Sabe por qué Adán la podía perdonar? Porque Adán nunca había pecado. Hoy el único que puede perdonar los pecados es Jesucristo, porque después todos los seres humanos hemos pecado. Nadie puede dar perdón de pecados. Pero Adán estaba sin pecado todavía. Y sin embargo Adán también cayó en el pecado. Y acá también vemos, por eso le decía, presten atención a lo que fue ocurriendo en el mundo espiritual y después en el Edén. Está ocurriendo lo mismo. Hay personas que pecan y uno le marca el pecado, pero dice, y bueno, pero no es tan grave si todos lo hacen. Vos fijate, ahora todos lo hacen. Y Eva pensó, si Adán también peca, ya somos dos. Entonces yo ya tengo excusas. Y Adán también pecó. Entonces cuando Adán pecó, ellos se podían haber arrepentido. Ustedes se dieron cuenta que Adán y Eva no se arrepintieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron de Dios y le mintieron a Dios. Adán y Eva, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, hubieran muerto por el pecado, porque el pecado trae la muerte. Quiero decirles que si no es por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos con vida, porque en el momento de pecar tendríamos que morir, porque el pecado trae la muerte. ¿Por qué no morimos cuando pecamos? Porque la misericordia de Dios no tiene principio, no tiene fin, es eterna y es tan grande que espera nuestro arrepentimiento. Grande es Dios. Eva ante la tentación podía haberse vuelto a su padre y cumplir con la responsabilidad que se le había enseñado, pero no lo hizo. Y Adán también, sin arrepentimiento ahora, se escondió de Dios y luego vemos ahí en el Génesis capítulo 3, llegó el pecado. Quiero decirle a esta altura de la historia, para que todos tampoco estemos culpando tanto a Adán y a Eva, porque siempre la culpa la tiene Adán y la tiene Eva. El hombre, con la ayuda de su esposa, cayó, pero no es la culpa de Eva, tampoco es la culpa de Adán, porque dice la Biblia que los dos eran una unidad. Eran una unidad, estaban unidos, no hay a quien culpar. Además, el hombre, cuando comete un pecado, el hombre de Dios, no culpa a nadie, no se culpa a sí mismo, sino que asume la responsabilidad. Eso lo aprendemos también de este tiempo. Pero evidentemente el mundo en que vivimos no refleja el orden original que Dios deseaba para la familia. Y luego Adán y Eva tuvieron hijos con características de Dios y con características del diablo. Hasta el día de hoy todos los seres humanos nacen con características de Dios y con características del diablo. Por eso necesitamos, para salvarnos, cuando tenemos conciencia,
entregar nuestra vida a Cristo. La Biblia dice que todo aquel que acepta a Jesús, entonces recibe la salvación, la vida eterna, la restauración, la justificación, porque todos somos pecadores. No hay justo ni uno, dice la Biblia. De manera que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado para llegar a la salvación y a la vida eterna. Antes de hablar de la responsabilidad que tiene la Iglesia, yo quiero que veamos un pasaje de las Escrituras. No para, sigue avanzando. Lo miro, pero no hay caso. Pero el Señor nos va a ayudar. En Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a hablar un poquito de lo que es la fortaleza en la mente, porque esta batalla Adán y Eva la tuvieron en su mente. La batalla espiritual es en la mente. Vamos a ver lo que dice Jesús con respecto a la mente y lo que dice el apóstol Pablo. Acá en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A este siglo se refiere a este mundo, es decir, un sistema sin Dios. Y dice que tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente si queremos dedicarnos para el reino de Dios. Dos palabras para meditar: conformarse y transformar. Entonces, permítanme, la guerra espiritual trae fuego. Ahora sí. Estábamos hablando de cuando Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer. Dios lo crea con tres componentes. Esto nos va a dar la pauta de lo que es la guerra espiritual. Miren, primer componente, el polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice algo interesante: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre formado del polvo de la tierra. Muchos seguramente quisieran haber sido formados del oro, de la plata, hubiera sido más interesante, pero fuimos formados del polvo de la tierra. La tierra es símbolo de nuestro cuerpo, es símbolo de nuestra carne. Génesis 3:19 dice: de la tierra fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Nuestro cuerpo fue formado de la tierra. Está claro. Segundo componente con el que Dios creó al hombre, en ese mismo versículo dice: sopló en su nariz aliento de vida. Un momento muy especial donde Dios está demostrando que allí estaba la vida, en su aliento de vida estaba la vida del hombre. Dios le da vida a través de su propio aliento, y este aliento de vida simboliza el espíritu. Polvo, carne, espíritu, Dios. Simboliza entonces esta parte del ser humano, que es la parte que siempre quiere estar con Dios, el espíritu. Y simboliza el polvo, es decir, la carne, que siempre quiere estar, ¿dónde la carne? En la tierra. En la tierra. Y ahí está la batalla espiritual que sucede todos los días entre la carne y el espíritu. La carne no quiere tener nada que ver con las cosas del cielo. La carne, las obras de la carne no quieren tener nada que ver con las cosas de Dios, por una simple razón: porque la carne no es del cielo, la carne es de la tierra. Cuando nosotros morimos, esta carne, este cuerpo, vuelve a la tierra. No es del cielo, es de la tierra. Por eso hay una lucha espiritual en nuestra mente. Por esa simple razón. Y
salió de este mundo y quiere quedarse en este mundo. El pecado lo que hace es que nosotros nos quedemos en este mundo. La carnalidad lo que hace es que nosotros nos quedemos en este mundo porque en este mundo fuimos formados, nuestra carne. Pero el espíritu es diferente porque el espíritu, el aliento de vida, no se originó de nada de este mundo. No se originó de una planta, de un animal, de la tierra, se originó de Dios. Entonces el espíritu siempre quiere volver a Dios. Y aún los incrédulos, los ateos, en el fondo de su corazón son personas que tienen esa inquietud, porque tienen un espíritu también, porque todos los seres humanos nacen con espíritu, alma y cuerpo. Son los componentes, los ingredientes que Dios le puso al ser humano para que pueda vivir. Y el tercero es el libre albedrío que nosotros tenemos. 3 componentes: el polvo de la tierra, el aliento de vida, el libre albedrío. Entonces Dios creó al hombre, no solo lo sacó de la tierra, no solo sopló en su vida aliento de vida, sino que dice que le dio una conciencia para tener una voluntad y elegir, tener opciones. El hombre tiene opciones, le dio una voluntad que es parte del alma. El alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. En el alma se decide quién gana esta batalla espiritual, porque el alma está compuesta primeramente por la mente. Entonces ahí es donde se decide quién gana, el espíritu o la carne en nuestra vida. El alma, esa parte sensitiva, la parte que decide, que siente, que razona. El alma, ahí se decide si nosotros nos salvamos o nos perdemos. Por eso la Biblia dice, allí Ezequiel, ya el profeta Ezequiel lo decía, el alma que peca, esa muere. Los griegos eran unos vivos bárbaros. Ellos decían que si el cuerpo se contaminaba no afectaba el alma. Entonces, orgías, bebidas, comilonas, hacían de todo contaminando su cuerpo, pero que el alma estaba aparte, y no es así, porque hay 3 elementos en uno. El cuerpo humano está creado con espíritu, alma y cuerpo, 3 elementos en uno. El uno afecta al otro, es como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son 3 personas en una. La carne y el espíritu se oponen entre sí, decía el apóstol Pablo, ambos son contrarios. Y en esta lucha depende a quién yo alimento. Una de las claves, ¿cuál es? Nosotros hablamos de conquistar una ciudad. En primer lugar, equipando a la iglesia se está dando para equipar a la iglesia, no para realizar una campaña evangelística. Porque si la iglesia no es transformada, todo esfuerzo evangelístico por lo menos no va a rendir los frutos que esperamos. Si nosotros salimos a hacer una campaña evangelística y la iglesia no está preparada, transformada, el primer impacto lo tiene que sufrir la iglesia. La iglesia tiene que ser impactada y la iglesia es impactada a través de la unidad. Porque Jesús dijo que seamos uno para que el mundo crea. Y hasta que no nos entre en la cabeza la unidad del cuerpo de Cristo, no vamos a conquistar las ciudades. Y para que entendamos esto, lo primero que tenemos que hacer es conquistarnos a nosotros mismos, es conquistar al yo que hay en nuestro corazón. Porque ese yo es el que impide la unidad. Entonces ese yo dice, no, si aquel es diferente a mí, yo no me voy a unir, hace otra cosa. El tema de la unidad es no querer cambiar al otro. Si yo quiero cambiar al otro, nunca nos vamos a unir. El tema de la unidad es entender que podemos pensar diferente y trabajar juntos. ¿Amén? Entonces, lo primero que hay que conquistar es el yo, a uno mismo, a esa carne que habita en nosotros, a esa carnalidad que salió del polvo y que quiere seguir en el polvo, en cambio estar en las alturas y en el espíritu. Dios me tiene que liberar de mí mismo. Miren, es fácil echar fuera un demonio, fácil, si usted tiene la autoridad de Dios. Difícil cosa es echar fuera la carne que habita en nosotros. Por eso, lo que más le gusta a Dios
es la carne quemada. Cuando viene el fuego del Espíritu Santo, orábamos ayer esa palabra de Juan que tanto me gusta, el que viene detrás mío viene con Espíritu Santo y fuego, para quemar esa carnalidad que hay todavía en nosotros. Una vez conquistado el hombre natural que somos nosotros, entonces el Señor se va a glorificar con la conquista que queremos hacer, la conquista de la ciudad donde Él nos puso. Porque nosotros somos autoridad en el lugar donde Él nos pone, en el lugar donde Él nos pone, en la iglesia que Él nos pone. Yo nunca aconsejo a los hermanos andar cambiando de iglesia, porque en la iglesia donde Dios me pone es el lugar donde yo soy autoridad. Y donde está puesta la iglesia es donde está puesta para ser la representante de la máxima autoridad que es Jesucristo de Nazaret. Y cuando la iglesia funciona de esta manera, miren, cuando la iglesia funciona como cuerpo, en un acuerdo, el diablo tiene que huir. El diablo no puede aguantar y soportar la unidad de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos esa lucha de la carne contra el espíritu. ¿Qué dice Jesús sobre esta batalla en la mente? El Señor decía, Deuteronomio 6:5 decía, este mandamiento considerado por Jesús como el primer y mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 12, versículo 30, Lucas 10, 27, le añade la palabra mente. Amarás al Señor tu Dios, dice ahora, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, destacando la capacidad de pensar, esa mente negativa, transformándola en una mente llena del Espíritu Santo. En la mente todos los días tenemos que decidir cosas. ¿Con qué decidimos nosotros? Pensando a ver cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ese armazón mental, cuando está bajo la sensibilidad del Espíritu Santo, cuando esta facultad es renovada por el Espíritu Santo, ese armazón mental de negativismo es lo primero que vamos a soltar. Esa fortaleza espiritual que está en nuestra mente, y nosotros entonces vamos a tomar decisiones correctas. Esta batalla entre la carne que quiere quedarse en la tierra, en el mundo, y el espíritu que quiere ir al cielo. ¿A quién alimentamos? ¿A quién vamos a alimentar? Hay otros que quieren alimentar la carne y el espíritu a la vez. La carne y el espíritu a la vez. Por un tiempo se puede lograr, pero eso no va a traer prosperidad. No se puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesús, porque sería hipocresía, sería incorrecto y eso termina en fracaso. No se puede servir a dos señores. Entonces, Dios no nos quiere compartir con nadie. El tema no somos solo nosotros, es Dios. Él no va a compartir nuestro corazón con el enemigo de las almas. Por eso hay muchas personas que no pueden ser llenas del Espíritu Santo, porque no le entregan todo a Dios. Entonces hay áreas que le entregaron y áreas que no le entregaron. Y entonces son creyentes que vienen a la reunión, vienen al culto y nosotros lo vemos que cantan, alaban, hasta profetizan, levantan las manos y uno dice qué bien que está el hermano, la hermana, qué bien que se encuentra, qué fervor que tiene. Y después en la semana es un desastre. Acá capaz que no conocen gente así, ¿no? Seguramente no. Que de una manera es en la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia. Había un pastor amigo, me contaba, dice, le toca ir a visitar a una familia de la iglesia que no estaban bien, por eso los iba a visitar. Y cuando está llegando a la casa, ya de la vereda nomás escucha gritos, peleas, estaban diciendo cualquier cosa. Y el pastor dice, yo me vuelvo, pero el Espíritu Santo lo para y dice, no, si yo te traje para acá. No quería ni entrar. Toca la puerta y de adentro le contesta a la hermana, ¿quién es? Enojada estaba la hermana. ¿Quién es? Pobre marido,
Y el pastor dice, soy el pastor. Y pasaron punto suspensivo ahí, ¿no? 10 segundos. Mi amor es el pastor. Y claro, el pastor cuando entra, porque ¿qué hace? ¿Qué hace a un hogar? No son las paredes, no son los muebles, es el ambiente. Y claro, el ambiente estaba muy, muy pesado. Ahora, yo hablaba acá con la pastora Adriana, con los pastores. Acá cuando un pastor va a visitar una casa de la congregación, ¿no? Es diferente. Ya la hermana, como tiene discernimiento de espíritu, le dice, a una cuadra está llegando el pastor. Vamos a prepararnos para recibirlo, ¿no? Y entra el pastor y la hermana dice, ya viene, mi esposo está recibiendo una palabra profética para usted, pastor. Y viene el hermano con la mano en el bolsillo y le dice, pastor, ¿precisa plata? ¿Qué precisa? Dígame. Decirle al que está a tu lado, el pastor Basile está hablando de tu casa. Tu casa tiene que ser así. Depende de lo que haya en la casa, carne o espíritu. Pero esto nos distingue inclusive del resto del mundo. Nos distingue porque el Espíritu Santo que está dentro nuestro, somos templo del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Dios está dentro nuestro, Dios no está a nuestro alrededor, Él está dentro nuestro. Entonces eso nos distingue. Distingue cuando un cristiano en esta batalla espiritual vive en el Espíritu y cuando vive en la carne. Entonces lo que esta palabra de Romanos, cuando habla de transformar, de cambiar, el apóstol Pablo no está hablando de que nosotros nos va a cambiar el cerebro, pero tengamos en cuenta que no podemos dejar de pensar, las 24 horas del día pensamos, no podemos vaciar nuestra mente de pensamientos, de noche pensamos en sueños, de día conscientes, pero estamos pensando permanentemente. Entonces hay que vaciar nuestra mente de los pensamientos negativos. Y solo lo podemos hacer si hay pensamientos que son positivos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una mentalidad constantemente renovada y ajustada al pensamiento moral y espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que todos nuestros pensamientos tienen que ir cautivos a Cristo Jesús. Eso significa que nuestra mente, nuestro pensamiento, tiene que estar ajustado al pensamiento de Cristo. Esta batalla en la mente es muy intensa para todos nosotros. Porque depende de lo que agarre nuestra mente, es lo que va a agarrar nuestra vida. Lo que nuestra mente agarre es lo que va a agarrar nuestra vida. Lo que haya en nuestra mente es lo que va a controlar nuestra vida. Imagínense el que no puede controlar la mente. ¿Cuántas cosas hay que no se pueden controlar? Las redes sociales, la pornografía, la televisión, las miradas, cuántas cosas no se pueden controlar. Y eso agarra nuestra mente y perjudica nuestras decisiones y nuestros pensamientos. Fortalezas en la mente. La mente es muy poderosa, muy poderosa. La mente puede influenciar la lengua, puede influenciar los ojos, puede influenciar los oídos, puede influenciar nuestras actitudes. ¿Me van entendiendo? Y si algo no entiende, pregúntele al que tiene a su lado. Dios lo puso para que le explique. Si permitimos que la mente nos domine, seremos derrotados. Y hemos comprobado cómo personas dejan de escuchar a Dios y son influenciados por el espíritu de este mundo. El sistema del mundo nos quiere influenciar a través, como dije, de las redes sociales, de los sistemas educativos. Estamos ministrando mucho a los niños. En nuestras campañas ministramos
muchísimos niños. Por supuesto que antes de ministrar a los niños, ministramos a los padres. Porque si hay problemas con los niños, hay problemas con los padres. Estoy hablando de hogares cristianos. De hogares del mundo hay otras cosas, ¿no? Porque en el mundo hay ocultismo, adulterio, ya los niños vienen con otro tipo de ataduras que reciben, son influenciados por los pecados que hay en el hogar. Pero muchas veces dentro del cuerpo de Cristo tenemos que ministrar a los padres. La iglesia, estaba hablando hace poco con una psicóloga cristiana, por supuesto, no tiene medidas de prevención para enseñar a los padres la disciplina correcta que debe tener un niño para que esté dentro del cuerpo de Cristo con patrones de crianza que sean patrones de crianza bíblicos. Estoy hablando de niños. Usted sabe que cuando los chicos son adultos, cada uno es responsable, ¿no? Pero el tema es que nosotros tenemos que comenzar a enseñar un sistema educativo como iglesia. Como iglesia tenemos que tener medidas de prevención y de educación para los padres, inclusive hasta tener profesionales que le hablen a los padres de la anatomía del cuerpo humano, de enseñarle a los niños, porque el sistema educativo del mundo los va a llevar al pecado rápidamente. No deben controlar nuestra mente, decía el apóstol Pablo, le decía a la iglesia de Roma, no se conformen a este mundo actual, sino sean transformados, no solo por el arrepentimiento, no solo por la fe, no solo por la oración, no solo por las buenas obras, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Esa es la clave. Y por último, los minutos que me quedan hasta las 11, luego vamos a tener un receso de 10 minutos para hablar del segundo tema, que es el tema de la intercesión. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en la guerra espiritual? Ya hemos visto que la guerra espiritual, responsabilidad de cada uno de nosotros, personal, está en nuestra mente. Y eso es lo que tenemos que prestar atención y no descuidarnos. Para la iglesia, hay un pasaje de las Escrituras en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, que dice de esta manera, Efesios 3, 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Vamos teniendo en cuenta, Lucifer falló, Adán falló. Luego Dios levantó un pueblo, Israel, también falló. Y hoy Dios levanta la iglesia. La iglesia no va a fallar, porque la iglesia tiene la autoridad delegada directamente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás venció a Adán, bueno, a lo mejor después en el comienzo de intercesión lo explico un poquito más. Cuando Satanás vence a Adán, Satanás vence y se queda con todas las posesiones que tenía Adán. ¿Cuáles eran las posesiones de Adán? El planeta Tierra. Un rey vence a otro rey, queda con todas sus posesiones. Satanás quedó con todas las posesiones, se quedó con el planeta Tierra. Él logró momentáneamente su cometido y gobernó en el planeta Tierra a tal punto que cuando Jesús es tentado en el desierto, en una de las tentaciones, Satanás le dice, si te postrás y me adorás, te doy todos los reinos de la tierra, todas las naciones de la tierra te doy porque son mías. Si Dios no se la había dado. Y Jesús no le dijo, estás mintiendo, era verdad. Le pertenecían a Satanás en ese momento. Pero luego, cuando Jesús derrota a Satanás, se queda con las posesiones de Satanás. Recupera el planeta Tierra, recupera la autoridad al vencer al diablo, y esa autoridad, y es toda la riqueza del planeta Tierra, la autoridad que tenía Jesucristo al ascender al cielo, ¿a quién se la delega? A la iglesia.
Hoy nosotros tenemos la máxima autoridad. Yo quiero decirles que Dios no trata con la humanidad, Dios trata con su iglesia. Y su iglesia es la que trata con la humanidad. Por eso dice acá en este pasaje, que toda la sabiduría de Dios, todo el conocimiento de Dios es dado a la iglesia, para que por medio de la iglesia sea dada a los principados y a las potestades, es decir, lo que Pablo decía o denominaba el segundo cielo, las regiones celestiales, las regiones celestes. Y también dice en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es el tercer cielo, denominado por Pablo, donde reina el Señor, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios había planeado desde el principio y que se hizo realidad por medio de Jesucristo. Entonces, esta es la responsabilidad de la iglesia. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, esa rica, variada sabiduría de Dios, sea dada a conocer a todos los poderes que están en el cielo y que están en la tierra a través de la iglesia. Quiere decir que todos los misterios de Dios son revelados, son comprendidos y son aplicados en este mundo por la iglesia. Esa es la responsabilidad. La iglesia tiene que dar a conocer los misterios de Dios. La iglesia tiene que dar a conocer el Evangelio, la salvación. No hay otra fuerza sobre la tierra que pueda dar a conocer el Evangelio y la salvación al mundo. Es la iglesia. Estamos en guerra. El diablo quiere impedirlo. Pero la iglesia tiene la victoria de antemano porque ya Jesucristo lo venció. Pero la revelación de Cristo se da a conocer a la iglesia y es anunciada mediante la predicación del Evangelio. Dios se revela a su iglesia y la iglesia lo anuncia al mundo entero a través de la predicación del Evangelio. Esto lo planeó Dios desde el principio. Por eso el diablo nunca se enteró de esto, porque no es como Dios, ¿se acuerda? Es un ser creado, no sabe lo que Dios sabe. No es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente como Dios. El diablo es un omniderrotado. Entonces, dentro del plan y del propósito de Dios estaba dar a conocer esta multiforme sabiduría al mundo a través de la iglesia. Ahora, parecería extraño que la iglesia desde la tierra pueda servir de instrumento para dar a conocer lo que Dios ya dispuso en el cielo. Miren qué tremendo la autoridad que tiene la iglesia. Acá desde la tierra nosotros damos a conocer lo que Dios ya dispuso y ordenó en el cielo. Pero dice Mateo 16, 19, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y a través de qué? A través de la palabra, Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. A través de la palabra, cuando no declaramos la palabra, no pasa absolutamente nada. Pero cuando declaramos la palabra, entonces en la declaración de la palabra alumbra, ¿qué dice? Alumbra, trae entendimiento y tiene autoridad. ¿Para qué? Para llegar a las regiones celestes donde está el diablo, los principados, la potestad, y en esa oscuridad donde se fortalece, llevar la luz, porque la palabra es luz. Y cuando alumbra, el diablo tiene que retroceder porque solo se fortalece en la en la oscuridad. Cuando llega la luz, entonces llega la autoridad y llega el orden de Dios y tiene que retroceder. Entonces todo lo ejercemos a través de la palabra, a través de la exposición de la palabra que alumbra, que trae entendimiento y que tiene autoridad y que moviliza el ejército de los cielos, porque una de las urgencias de las que nos hablaba el apóstol Pablo es de que entendamos que nuestra batalla es espiritual. Por eso tenemos que librarla en el espíritu. Damos la palabra con autoridad, esta palabra avanza, llega a su destino, que finalmente son los lugares celestiales, y allí entonces, ¿qué hace? Llega a los lugares celestiales donde encuentra el ejército de Dios,
los ángeles de Dios y los moviliza a ejecutar la sentencia que ya está dictada por Dios. Ya Dios dictó sentencia, pero el ejército de los cielos no se moviliza, Dios está esperando la palabra de la iglesia. Esto es fantástico. Esto nos tiene que llevar a una reflexión tremenda del poder y la autoridad que tiene la iglesia. Amén.